Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Somos Inspiración. Me da mucho gusto que estén aquí. Bienvenidos. Yo soy Rocío Rubio, directora digital de Líderes Mexicanos. Y hoy tenemos a una invitada para el podcast. Ella es una actriz de teatro, televisión, cine, una experta en la comedia, muy querida por el público mexicano. Está con nosotros Luz Aldán. Luz, bienvenida. Qué gusto tenerte aquí. ¡Cuánta flor! Sí, oye, es que no es para menos. Claro que sí, qué gusto conocerte así. Igualmente, gracias por la invitación. A ti, gracias por venir, y quiero comenzar conociendo un poco de tu infancia, de tus primeros años. ¿Tú sabías que te ibas a dedicar a la comedia desde muy chiquita o tenías otras inquietudes desde más joven? Pues fíjate que no. Yo nunca pensé ni había un ápice así, nada se asomaba de que yo iba a ser actriz. O sea, por lo general los niños cuando son chiquitos empiezan a tener ahí como algún despunte, ¿no? Alguna inquietud. O los papás siempre dicen, ay, esta niña va a ser artista, ay, esta niña va a ser actriz. Y yo, la verdad, no, nunca fui la niña centro de atención de mi casa, de mi familia. Nunca quise bailar o hacía mis shows, porque pues yo tengo muchas amiguitas, amiguitas, yo estoy bien grande. amiguitas. Tengo muchas amiguitas y amiguitos de más de 30. Y cuando eran chiquitos, pues sí, dicen que hacían sus shows y sus obras de teatro y se maquillaban y se ponían. Y yo no. Yo era una niña como que un poco solitaria y me subía mucho a los árboles, como que vivía yo en mi mundo. Lo que sí pasaba, que era muy chistoso y me cuenta mi mamá, es que cada vez que hacía alguna actividad fuera de lo normal, regresaba queriendo ser eso, ¿no? Entonces, una vez cuando tenía como 2 años o 3, porque yo entré al kinder muy chiquita, entonces un poco desfasada con los otros niños. Entonces dice que me llevaron a la estación de bomberos. Y entonces regresé y le dije a mi mamá, quiero ser bombera. Y mi mamá, bueno, ándale pues. Y luego, al ratito, quiero ser veterinaria. Y luego a los 8 años me fui a Houston, a la NASA, por una gira, porque cantaba en un coro. Y regresé y le dije, quiero ser astronauta. Y todo el tiempo le estaba cambiando la profesión. Entonces yo creo que la única manera de ser todo era siendo actriz. Es como que bien que mal, el querer ser todo era como la luz que se veía de que yo podía ser artista, ¿no? Que iba a querer hacer muchas cosas, interpretar todos esos personajes, pues la única manera era ser actriz. Claro, eras una niña muy curiosa de explorar, de quizás vivir otras vidas a través de tus personajes. Exactamente. Oye, y la primera vez que sentiste, cuando te subiste a un escenario, ya sea en teatro o que hiciste tu primera película, fue como el confirmar, ¿sabes? Que como de aquí soy, o los primeros pasos fueron quizás como pensarlo 2 veces, ¿no? No te llegaste a cuestionar si era por ahí el camino. Nunca lo dudé. O sea, como que solo sucedió. La verdad, tampoco era un conflicto así de, esta será mi vocación. Y creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Cuando un algo es tuyo y cuando un algo te agarra, no hay un espacio para la duda. Solamente sucedió. Yo me acuerdo, la primera obra de teatro que hice fue un musical en una escuela, pues sí, era un musical amateur. Y fue muy loco porque como que tuve un blackout. Se hace cuenta que se subió el telón y empecé a hacer la obra y no me acuerdo de nada. O sea, como que entré en un trance muy extraño de que se levantó el telón a que aplaudió la gente. O sea, hasta que aplaudió la gente como que salí de ese trance raro. Solo me acuerdo que estaba como que con todos los sentimientos a flor de piel y estaba como muy emocionada. Pero si tú me dices cómo transitaste la obra, qué pasó en ese momento, no me acuerdo. Siento que estaba verdaderamente muy ahí. O sea, yo, Luz, no me acuerdo de lo que pasó. Y fue muy chistoso porque esto que te digo que yo no quería ser actriz o no lo buscaba, no lo pretendía, se dio de una manera muy, muy chistosa como yo me fui metiendo en la actuación. Yo, en mis vacaciones de verano, en la secundaria, limpiaba la biblioteca de mi secundaria para que me dieran un dinerito, ¿no? Y entonces me acuerdo que una vez estaba limpiando y me encontré un libro de Salvador Novo que se llamaba 10 lecciones de actuación o 10 lecciones de teatro. Y era un libro muy chiquito, muy flaquito y muy viejito. Y me acuerdo que ese día lo leí todo y empecé a hacer los ejercicios en la biblioteca y ni siquiera limpié, la verdad. Me pagaron y no Y limpié. lo que hice fue guardarme el libro. Me lo robé.
Hola, a los que me están viendo. Me lo robé, me lo llevé a mi casa. Y cuando llegué a mi casa le dije a mi mamá, quiero estudiar actuación. Y mi mamá, bueno. Y ella pensó, pues va a ser un hobby. Entonces me inscribió a cursos de verano, ya sabes, lo típico. Y yo, o sea, sigo teniendo ese librito. Y digamos que ese fue un poco el primer paso que di de acercamiento a la actuación. Y te digo que todo fue muy, no sencillo, pero muy natural. O sea, el libro, los ejercicios, decirle a mi mamá me metió, como que fui encontrando mi camino de manera muy mágica, siento yo. ¿Y sientes que esa parte de lo natural o lo orgánico fue también con el género de la comedia? ¿O sientes que también fue algo que quizás decidiste o el mismo mundo de la televisión te fue llevando a que fueras una actriz más hacia la comedia? Sí. Pues no, también sucedió. O sea, de hecho yo al principio, cuando yo empecé a estudiar actuación más en forma, o sea, mi sueño más grande era pertenecer a la Compañía Nacional de Teatro, ¿no? Que es, pues, un teatro, pues sí, como más intenso, como... Sí hacen comedias, obviamente, también, pero digamos que se caracteriza por otro tipo de teatro. Entonces, todo mi transcurso por la actuación ha sido muy cotorro, porque primero yo quería ser actriz de la Compañía Nacional. Y Calderón de la Barca y cosas así. Barroco. Sí, muy intenso. Y de pronto empecé a hacer musicales. O sea, fue como, empecé a estudiar en esta escuela de teatro musical y empecé a hacer musicales. Entonces mi primera obra fue una obra que hizo Manolo Caro, un musical que se llamó I Love Romeo y Julieta, con Eiza González, Alan Estrada, Eugenio Bartilotti, como que varios. Y ese fue como que mi primer salto, ¿no? Al teatro profesional. Y luego hice Si nos dejan. Y realmente el teatro musical no lo he soltado. Y luego empecé a hacer comedia. O sea, fue como sí, está bien que quieras estar en la Compañía Nacional de Teatro. Ahorita, al ratito. Espérate tantito. Vamos a hacer todo esto primero. Claro. Entonces, la comedia siempre ha sido como, o sea, soy penosa y un poco... Siento yo que de primeras soy como más seria, pero ya que voy agarrando confianza soy más cotorra. Y en mi vida desde chiquita he sido muy cotorrilla, ¿no? O sea, como pues, traigo el chiste ya en la sangre. Y lo empecé a explotar más en la actuación, porque me iban llegando castings y eran mucho de comedia. Y un poco se me daba y un poco me gustaba mucho consumir comedia. Entonces veía mucha comedia, leía mucha comedia. Y siento que eso un poco me formó más hacia ese lugar. Y también dicen que la vis cómica, pues tú la traes, ¿no? O sea, a veces pues así la puedes entrenar, pero los que la traemos, pues ya la traemos. Claro, claro. Oye, ¿y cómo ha sido esta entrada? O sea, ¿cómo fue la entrada a la compañía de Backdoor? Porque es una compañía de actores extraordinarios que ahorita están en todas partes y son súper exitosos. Pero los primeros años, ¿cómo fue? Porque, o sea, iniciaron, bueno, están todavía en YouTube. ¿Cómo fue explorar esa parte? ¿Cómo fue mantenerse así de unidos y sacar esos sketches? ¿Cómo fue? Cuéntanos. Pues mira, hicimos casting. O sea, todos abrieron un casting hace tiempo, no me acuerdo, ha de haber sido en el 2017, más o menos, 2018, sí, más o menos por ahí. Y todos hicimos casting y se paró el proyecto. Y un año después nos volvieron a hablar para casting. Entonces lo volvimos a hacer ahora con otra productora. Y pues fueron varios filtros y el último filtro era 10 días de improvisación con los brasileños. Esta es una franquicia brasileña que se llama Porta dos Fundos. Ellos tienen muchos sketches en portugués y entonces querían hacerlos en idioma español. Entonces por eso empezaron a hacer casting acá en México. Y vinieron ellos a hacer este último filtro que eran, te digo, 10 días como de un entrenamiento en improvisación. Y yo esos 10 días no pude porque tenía llamados y tenía grabaciones y entonces solamente creo que fui a 3 días. Y dije, no, ya valió, no me quedé, ¿no? Pero bueno, la sorpresa fue que sí me quedé, nos quedamos 15 actores, entre mujeres y hombres. Y yo creo que ninguno de nosotros y de nosotras nos esperábamos que fuera lo que es. O sea, era una moneda al aire. Y yo me acuerdo que cuando fue el casting nos decían como es para YouTube, es un programa de comedia y de sketches de comedia para internet. Y era así como, Incluso supe de varios actores que no quisieron hacer el casting porque decían como,
Sí. Internet, no sé, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues es una moneda al aire y de pronto empezamos a hacerlo y empezaron a subir las vistas y empezó eso a volverse un fenómeno. Y Backdoor hoy en día pues es un referente de comedia muy importante a nivel Latinoamérica, ¿no? Bueno, me atrevo a decir que habla hispana, o sea, Claro. también en España y en otros países sí. nos ven y nos comentan y nos dicen, pues nos dicen cosas muy, muy chidas, ¿no? Y eso empezó a pasar y obviamente nosotros y nosotras empezamos a comunicarnos mucho en la comedia. Entonces ahora que trabajamos por fuera de Backdoor haciendo comedia en otras plataformas y haciendo películas, series y demás, pues ya tenemos una comunicación y una confianza tremenda, o sea, nos leemos el pensamiento. Y eso es por el entrenamiento que nos dio Backdoor, ¿no? Siento yo que también fue un parteaguas en la comedia en este país, porque primero la diversidad de cast, ¿no? O sea, todos somos tan diversos y habemos actores y actrices de todas las edades, de todos los tipos de cuerpo, de todos los colores de piel, de todas las estaturas, o sea, y de todos los tipos de comedia, porque también cada uno de nosotros y de nosotras tiene distintas maneras de abordar la comedia. Unos son más de impro, unas son más, no sé, de stand-up, otros son más de teatro. Entonces siento que esa mezcla fue muy ganadora, muy, muy ganadora. Y pues a la fecha fue un producto tan bueno que a la fecha sigue dando. Y sigue súper vigente. Y como dices, es una moneda al aire, supongo que todavía, porque la comedia hoy en día es un reto en cuanto a quizás no herir muchas sensibilidades, cuidar un poquito como a veces los mensajes. Platicábamos ahorita fuera de cámaras sobre el sketch de la Virgen de Guadalupe, también Hernán Cortés con Moctezuma. Cuando hacían esos sketches que estaban ahora sí que en la parte de producción, ¿qué pasaba por tu mente? ¿Sentías como algún cierto así miedo de que quizás esto no se vaya a recibir muy bien? Pues mira, ¿qué decías? Yo siempre he sido un poco de humor negro. Más bien, toda la vida me ha gustado el humor negro, el humor ácido. Es un humor difícil y es un humor que no a toda la gente le gusta. Esa es una realidad. Y no toda la gente ni le gusta hacer ni le gusta consumir, ¿no? Y aún así uno también va aprendiendo. O sea, pues, al final a nosotras nos educaron de una manera al consumir comedia, ¿no? O sea, solo había 2 televisoras y alguno que otro canal de televisión de paga en el que podías ver comedia, pero no había tanta diversidad como para nutrirte, como para decir, esto sí me gusta, esto no me gusta, etcétera. Con todo lo de las redes sociales, obviamente esa línea se empieza a poner un poco turbia porque antes no tenías la oportunidad de decir, esa comedia sí me gusta, esta comedia no me gusta. Y ahora con las redes ya tienes un micrófono y ya tienes una pantalla en donde puedes decir, ese chiste no me gustó. Y pues la línea es delgada, ¿no? Claro. Entonces, obviamente Backdoor, con esta cosa del humor negro y de ser un poco transgresora y un poco fuerte, también a nosotros y a nosotras como actrices nos confrontaba con nuestra propia moralidad y con nuestras propias ideas y con nuestra propia manera de consumir comedia. También leíamos y decíamos, ay, esto está fuerte, sí, esto está... Y creo yo que tiene mucho que ver con cómo el tratamiento de la comedia en general, no es solamente lo que lees, sino es cómo lo actúas, cómo lo dirigen, el entorno en el que se da la comedia, ¿no? O sea, es un cúmulo de cosas para que esto suceda. Por ejemplo, en los sketches de La Virgen, pues mi familia es muy católica y muy creyente de la Virgen. Entonces yo decía, uy, estos muchachos me van a infartar. Y luego yo decía, bueno, no, porque si analizas los sketches de la Virgen, en realidad le tira uno al fanatismo, no tanto a la religión per se, ¿sí me explico? O sea, sí. Es más bien como toda esta cosa un poco oscura y rara de los fanáticos religiosos. Es un poco la mofa de eso. Sin embargo, me llovió sobre mojado, ¿eh? O sea, no sabes todo lo que cómo me llovió y cómo me dijeron de te vas a ir al infierno y no te puedes burlar de la Virgen y no sé qué, y te deberían excomulgar. Y yo, caray. Pero pues también te lo tomas a broma. Hay cosas que no están en tu control y la comedia nunca va a buscar ofender, pero siempre va a ofender a alguien. Claro. Esa es la realidad. El día de ayer se celebraron los premios Elliot y Daniel Sosa me decía en una entrevista que
parte de ser comediante, ya sea en las redes, en la televisión o en el teatro, es que hay que mantener cierta congruencia con lo que haces. Entonces, yo me imagino que como comediante, si uno se puede atrever a hacer un sketch tipo La Virgen de Guadalupe o así, también uno tendría que aceptar las críticas, ¿no? Que es un poco lo que comentabas. Totalmente. O sea, Sí. uno como comunicador tiene una gran responsabilidad, ¿no? O sea, sí es entretener, sí es hacer reír y también es recibir lo que te toca cuando te toca y tomar las riendas de lo que estás diciendo, ¿no? Y con Backdoor nos ha pasado, o sea, así como ha habido comentarios muy buenos, ha habido comentarios muy malos al respecto de la comedia. También lo que yo creo, a mí esta cosa de la cultura de la cancelación me hace tener muchos sentimientos encontrados, porque por un lado digo, qué bueno que exista, porque entonces empieza a limitar un poco esta comedia burda, lo ofensivo, el bullying, ¿no? Ay, ríete del gay por ser gay, ríete de la gorda, ríete de la mujer por ser mujer, ríete. O sea, eso ya no es, a mí me parece que eso ya no es comedia sana. Entonces, también está bien empezar a hacer que el comediante piense, que el comediante sea inteligente y empiece a hacer un tipo de comedia mucho más inteligente. No necesariamente tienes que configurar o tienes que desechar tu comedia, sino darle un giro, ¿no? Y también las nuevas generaciones exigen otro tipo de comedia. Y siento yo que el arte y la comedia se adapta a la vida, no la vida a la comedia. O sea, la comedia tiene que ir cambiando, irse modificando, ir tomando nuevas rutas, ¿no? Y por otro lado digo, pues sí, la comedia no busca ofender, pero siempre va a haber alguien que va a salir ofendido. Porque la comedia es ponerte la verdad en la cara. Claro. Y la verdad a veces no es muy cómoda. Entonces, yo siempre he dicho, si un tipo de comedia no te gusta, no la consumas. No es para ti. O sea, esa comedia no está escrita para ti. Mejor pasa la página y si a alguien le da risa, pues es tu problema, ¿no? De pronto pasa que uno se toma como propia el chiste hacia una minoría que no es tu minoría y entonces tú defiendes, ¿sí me explico? O sea, como que empiezas a ser como defensor de las minorías cuando ni siquiera estás bien informado o no sabes desde dónde viene el chiste o no sabes desmenuzar un chiste o no sabes consumir ese tipo de comedia. Entonces yo siempre he dicho que es mejor hacer tuya la comedia que a ti te viene bien. Porque también la comedia y el arte es muy subjetiva. Claro. O sea, lo que a mí me hace reír, a ti probablemente no te va a hacer reír. Y lo que a ti te hace reír, probablemente a mí no. Entonces, como que en este entendimiento y en esta empatía, pues yo creo que el abanico de hacer, del hacer comedia es muy, muy amplio. Y hay lugar para todo. Y de todos modos, yo no defiendo a la gente que usa la comedia como pretexto para ofender o para vulnerar o para maltratar a alguien. O sea, por mucho que parezca que el humor negro se trata de maltratar a alguien, te juro que no. El humor negro, al contrario, reivindica a muchas minorías. Y también para hacer humor negro tienes que saber y tienes que ser inteligente y tienes que saber cómo preparar el platillo. Porque siempre he dicho que el humor negro es como un platillo gourmet. No todo el mundo lo sabe preparar y no a todos les cae bien. No a todos les gusta, ¿no? Entonces siento yo que es delicado meterse a hacer humor negro, pero es muy rico hacerlo. Sí, a mí la verdad es que yo soy fanática de ese tipo de humor, pero sí admito que a veces sí puede herir ciertas sensibilidades. ¿Y tú sientes que ahorita con lo hiperconectados que estamos en las redes, que ahorita hay por el espacio, ¿no? Que es gratuito, abrir tu canal o que tu cuenta de Instagram y empezar a hacer contenido, ¿sientes que esa libertad que ya tenemos todos en general también propicia a que haya un nivel más grande de escrutinio, por así decirlo, de juzgar? ¿O quizás abre más las mentes de los usuarios a que consuman todo tipo de comedia? Pues yo creo que ambas cosas. O sea, yo creo que es un arma de doble filo esto de las redes sociales. Porque por un lado tienes esta carta abierta a poder juzgar. O sea, te va a servir y o sea, lo puedes usar a tu favor o en tu contra, ¿no? Definitivamente. Entonces, puedes, tienes la carta abierta para ofender, para juzgar, para decir que algo no te gusta, pero también esa misma puerta va a hacer que entre información que te pueda lastimar, que te pueda hacer daño o que te pueda ayudar. O sea, el espectro de las redes sociales es algo tan infinito
y las posibilidades son tantas que siento que cada uno tiene que jugar sus cartas con mucho cuidado y con mucha inteligencia. Lo mismo pienso de la comedia, o sea, y lo hemos visto, ¿no? En la televisión con todo este tema del humor negro y que a veces ya ni la gente sabe que es humor negro y entonces ya nada más porque alguien te dice esto es, la gente dice, bueno, entonces esto es. Claro. Y de pronto te das cuenta que eso no es. Entonces como que empieza a haber mucha confusión. Entonces yo creo que más bien es un tema que a mí me preocupa porque hay gente muy vulnerable que tiene acceso a las redes sociales y que puede llevarte a problemas mucho más fuertes con todo esto de la inteligencia artificial, con todo, o sea, hay muchas cosas que te pueden llevar a problemas, a temas, o sea, el bullying se vuelve más fuerte, pero también el apoyo se vuelve más fuerte, ¿sabes? O sea, si hay alguna comunidad que necesita apoyo por medio de las redes sociales, la puedes apoyar. No sé, animales que necesitan ser rescatados, los puedes rescatar, pero también puedes hacer ciberbullying y puedes lastimar y puedes, o sea, dañar. Entonces siento yo que sí necesita un poco la cultura de la cancelación ayuda a que sí haya una limitación, o sea, que sí empiece a haber cierta limitación en el TikTok, por ejemplo, en el Instagram, en YouTube. O sea, sí necesitamos ir limitando poco a poco. Cada vez que hay algo nuevo, va a ser una explosión y después vas a tener que aprender, o sea, como sociedad vamos a tener que aprender a limitar justo para que no se desboque tanto flujo de información, ¿no? Justo como lo comentábamos en un principio de cómo la comedia, tu trabajo te ha llevado a estar en televisión, en teatro. Ahora estrenas un proyectazo que se llama Somos Oro. Se acaba de estrenar en Prime, el 18 de octubre, ya lo pueden ver. Cuéntanos, Luz, ¿cómo llegas a este proyecto? Hay compañeras que están ahí contigo, que conocías desde antes. O sea, y cómo todo, digamos, culmina en un proyecto así ya como una serie de comedia. O sea, cuéntanos un poco cómo inició, cómo llega ese proyecto a tu vida. Fíjate que Somos Oro es algo muy bonito. Es algo, o sea, en general es algo muy importante, siento yo, para la comedia en nuestro país, porque primero es una comedia muy bien escrita, luego es una comedia de mujeres, y tercero, ¿cuántos dije? Sí, tercero. Llevas 2. El cast también es un cast muy diverso. O sea, si tú ves todas las mujeres que estamos un poco, o sea, a la cabeza están Michelle Rodríguez y Diana Bobbio, y como actrices secundarias estamos Diana Lane, Mercedes Hernández, Raquel Garza, la Michaus, bueno, yo le digo la Michaus, yo, ¿no? Ana Layevska, o sea, hay tanta diversidad de edades, de tipos de cuerpos, de mujeres diversas, que además también hacemos comedia diferente. Uh-huh. Entonces, creo yo que es importante que se sepa que las mujeres podemos sostener una comedia y no necesariamente tenemos que ser satélites. Esto siempre lo digo y lo digo mucho y lo voy a seguir diciendo. Antes la comedia era creada por hombres y era para hombres. Y era para que los hombres la hicieran y las mujeres fuéramos satélites que rebotaban los chistes, ¿no? Pero en realidad la línea central o la médula espinal de la comedia la llevaban ellos. Y de pronto la comedia empieza a dar giros a lo largo del tiempo, más actualmente, y ahora las mujeres podemos liderar una comedia, ¿no? O sea, podemos ser líderes y protagonizar comedias y que nosotras llevemos la médula espinal de una historia. Y creo que Somos Oro es un gran referente de eso. Ahora, Somos Oro llega cuando yo estaba grabando la Guerra de Vecinos, la segunda temporada en Guadalajara, y me llegó el casting. Y fue un casting muy, muy largo. O sea, hice un casting, luego hice un callback, y el callback duró muchas horas. Y me dieron muchos sentimientos encontrados porque yo venía de hacer, o sea, ya me avisaron que me había quedado tiempo después, y yo acababa de hacer Harina 2, que era una policía, y justo en Somos Oro soy una policía. Sí, yo tenía, yo creo que ni un mes de acabar de hacer Harina, y yo decía, ¿será que hago otra policía? Ay, ¿cuántas policías más voy a hacer? Ya tengo yo licenciatura en policías, no siempre me quieren de su policía. Y luego dije, no, creo que es un reto importante para mí porque ¿cuántas policías pueden habitar en mí?
¿Qué tantas policías tan diferentes puedo hacer yo? A lo mejor 3, a lo mejor 6, a lo mejor 10, a lo mejor solo 2. Entonces, sí se me hacía interesante como un ejercicio actoral decir, quiero hacer ahora esta policía. ¿Qué tan diferente va a ser esta de la que acabo de hacer? Ahora, el reto es, acabo de hacer a la otra, o sea, ¿cómo la voy a soltar para empezar a hacer esta? En cuanto me pongan el uniforme, la gorra, que también lleva gorra y la otra también, entonces era como... Y justo un poco del ejercicio que hacía era hacer lo opuesto a lo que hacía la otra policía, ¿no? Y creo que por eso también fue un proyecto tan importante para mí, porque me retó a tomar mucha toma de decisiones. Y ya que lo vi en pantalla y que vi a estas maravillosas mujeres tan talentosas todas, y el proceso de grabarlo fue tan rico y nos comunicábamos tan bien, y los chistes caían tan bien, y la comedia estaba tan bien escrita, y estábamos tan bien dirigidas por Marco Polo y por Gabriel Ripstein, que todo fue un gozo. Todo fue un gozo. Y ahora que la veo, te digo, ya en pantalla, digo, es que sí, siento que en la serie se ve cuando las actrices se la pasaron bien. Y cuando no, también se percibe una energía en lo que los actores y las actrices transmiten a través de la pantalla cuando el proyecto fue un desastre. Y en este caso fue tan rico hacerla y grabarla que se nota. Por supuesto. Oye, y como actriz, ¿dirías que es como una aproximación diferente el timing? O sea, ¿cómo es para ti desarrollar esa parte creativa cómica en los diferentes como plataformas, por así decirlo? Pues sí es muy diferente. O sea, hay muchas vertientes, hay muchas cosas que distinguen una comedia de la otra. Primero, ¿qué tipo de comedia es? ¿No? O sea, comedia de situación, si es una tragicomedia, si es una comedia de pastelazo, como se le dice vulgarmente. O sea, dependiendo qué tipo de comedia es el tipo de abordaje, qué tipo de personaje también es el tipo de abordaje. Si es para cine, pues siempre o casi siempre, la mayoría de las veces, te piden que sea muy pequeñito. O sea, como que la comedia sea, pues sí, que la circunstancia sea lo cómico, pero que tu actuación sea muy contenida, ¿no? Incluso hasta en los mails de los castings te dicen contenido, natural, como eres tú en tu vida diaria. Y yo así de, bueno, yo en mi vida diaria a veces soy... Pero entonces te piden, ¿por qué? Porque tu cara se va a ver en una pantalla enorme. Entonces, si haces gestos muy grandes, es demasiado para la pantalla de un cine. Entonces, por eso te piden que tus gestos sean muy chiquitos. Para tele, pues depende. Si es una farsa, pues sí, el timing es distinto. No va por escenas, las escenas son distintas a cuando haces teatro. En el teatro, pues tiene que ser mucho más grandilocuente la expresión, porque pues te tiene que ver la persona en la primera fila, pero también tiene que sentir y reírse igual la persona en la última fila. ¿No? Entonces, pues sí te piden que las expresiones sean mucho más grandes. En tele, pues a veces el espacio es mucho más limitado. Entonces, si es comedia física, pues qué tanto el set te permite hacer ciertos movimientos. Y en teatro, pues es mucho más amplio. O sea, y creo que todo eso es entrenamiento. Claro. Realmente la comedia sí es un poco que uno traiga la vis cómica, que era lo que decíamos, pero también es mucho qué tanto te entrenas. O sea, yo cada vez que no tengo proyecto procuro tomar un taller de algo. Taller de clown, taller de acrobacia, taller de voz hablada, de voz cantada. Me voy y me meto a una masterclass de, ¿sabes? De algo. Me pongo a ver, no sé, comedias rusas en la tele. O okay. En YouTube busco, a ver, comedias japonesas, a ver cómo los actores de otros países abordan ciertos personajes. Y siento que eso también es parte del entrenamiento. Eso también es parte de tu acervo cultural, ¿sabes? Es parte de lo que te hace poder resolver ciertas cosas, porque si tú no lo tienes en tus herramientas, pues cuando te llegue la necesidad de resolver algo y no lo tienes, ¿a qué acudes? Entonces, por eso te vas haciendo de pronto una actriz más monótona, porque acabas usando las mismas herramientas para abordar todos los personajes. Claro. Y no puedes abordar todos los personajes igual. Siento yo, o sea, esa es mi opinión. Habrá actrices que sí lo hagan y que sean impecables, no digo que no. En mi caso, o sea, en mi muy particular caso, siento que necesitas tener muchas herramientas para poder abordar tantos personajes. O sea, hay tantos personajes como estrellas en el cielo. Hay unos que ya están escritos, hay unos que existieron, hay unos que van a existir, hay unos que son fantasiosos, ¿no? Fantásticos, hay unos que son muy realistas, o sea,
hay tantos personajes que se me hace muy, muy limitado pensar que solamente hay una manera de abordarlos, ¿no? Claro. Justo la siguiente pregunta va a ser cómo te preparabas, pero ya me la ganaste, entonces la quiero modificar un poco y creo que también se conecta un poco con lo que estábamos hablando fuera de cámaras, de cuando uno quizás trae más bien un estado quizás triste o que estás un poco bajoneada, ¿cómo le haces para llegar a un set o a tu obra que quizás necesitas un tono cómico? ¿Tienes como alguna estrategia, alguna dinámica contigo misma para llegar a ese punto? O sea, ¿cómo abordas estar en ese lado cómico cuando quizás en tu día te tuviste un muy mal día? ¿Y cómo le haces? Pues mira, la comedia un poco es la desgracia. O sea, la comedia un poco sale de la desgracia, ¿no? O sea, reírte de la desgracia del personaje. Lo que a veces pasa que lo que más te hace reír es que al personaje le esté yendo mal, ¿no? O sea, hablando de un poco de comedia física, pues que, por ejemplo, yo estoy así, me agacho, se me caen los lentes, los levanto, me levanto y me pego en la cabeza y se me cae el agua y me escurro toda. Y entonces está haciendo una serie de desgracias que me están sucediendo que están haciendo reír al otro. Entonces, pues uno se entrena para eso, porque al público no le importa. El público no sabe si tú tuviste un mal día, si te robaron el carro, si se murió tu perro, se murió tu papá. Dice, o sea, el público no tiene idea si estás pasando por un duelo. O sea, es fuerte. O sea, la carrera de la actriz es difícil porque tienes justo que aprender a eso me refiero con las distintas maneras de llegar a un lugar, ¿no? O sea, si yo estoy teniendo un mal día y tengo que hacer reír, pues usar ese mal día que tuve. Usar esa sensación, en qué parte de mi cuerpo, eso es lo que yo hago, en qué parte de mi cuerpo siento lo que estoy sintiendo. No lo voy a negar. O sea, no voy a llegar al set a decir, estoy increíble y a poner una poker face. No, o sea, realmente me está llevando la fregada en donde lo siento. Ah, bueno, a partir de ahí voy a actuar. O sea, con lo que tenga en este momento. Si en este momento estoy enojada, ¿desde dónde, en dónde está el lugar? Y así el director me dice, ¿sabes qué? Siento raro el personaje, como que no va por ahí. Entonces ya agarras las herramientas que tienes. Si tú desde tu naturalidad o desde lo como estás en ese día no puedes llegar al lugar, pues tienes las herramientas para hacerlo. Y a mí me ha pasado, o sea, me ha pasado que he dado funciones con piedras en los riñones, por ejemplo, y estoy que me lleva, y sí me cuesta más trabajo ciertas cosas, pero creo yo que la clave de llegar a un buen puerto es la relajación. O sea, permitir que las cosas sucedan y pasen por tu cuerpo, pero desde un lugar relajado. Si uno se empieza a tensar, o sea, si uno empieza a pensar, ay, me duelen los riñones, ay, no logré pagar mi tarjeta de crédito, ay, mi perro está enfermo en el hospital. O sea, desde ese lugar de tensión, pues es más difícil llegar. O sea, obviamente las cosas están sucediendo. Es lo que te digo, es como una cosa de relajarte en el sentido no de, me vale, sino, ok, esto está pasando, desde ahí voy a actuar, desde ese lugar, pero sin tensión, que es clave. O sea, yo lo he comprobado muchas veces. Cuando yo estoy estresada o estoy tensa, o quiero forzar una escena, no va a suceder. No va a suceder. Por más que yo esté, o sea, si me toca llorar en una escena y yo estoy triste en mi día a día, eso no garantiza que yo voy a poder llorar en la escena. O sea, si ese día se me murió mi perro, vamos a suponer, y yo llego y tengo una escena de mucho llanto, pues no. Es más bien relájate, porque uno se confía y crees que por estar triste vas a poder llorar. Y no, realmente el llorar es un entrenamiento también. El hacer llorar y el hacer reír, pues son entrenamientos. Y siempre he dicho que es más fácil hacer llorar que hacer reír. Sí. O sea, hacer reír desde la panza es más complicado. Claro. Justo era lo que decíamos fuera de cámaras, que como a veces los seres humanos, con la pantalla, bueno, con los personajes, con la gente que ves en el escenario, conectas más fácil a través de un problema, de una situación negativa, que con la risa. ¿A qué crees que se deba eso? O sea, ¿por qué conectamos más de la parte como triste, como que empatizamos más con algo triste, algo doloroso, que algo que está haciendo reír? Pues mira, yo creo que en general en Latinoamérica tendemos a ser más melodramáticos, ¿no? No, o sea, es como más. Sí, somos más del melodrama, nos gusta mucho de pronto regodearnos en nuestras tragedias, y tendemos mucho a eso.
De hecho, México es un gran exportador de melodramas. O sea, siento yo que nuestro género y la comedia también. Uh-huh. Pero lo que es cierto es que la risa es necesaria. Y más que necesaria, es natural. O sea, cuando uno nace, los bebés se ríen de cualquier cosa y lloran por cualquier cosa. O sea, tenemos esas dos cosas en nuestro ser, ¿me explico? Y de hecho, hace poco escuché, creo que Consuelo Duval decía que está comprobado que los bebés se ríen hasta 300 veces. O sea, los niños durante un día se pueden reír hasta 300 veces. Y conforme vamos creciendo, vamos perdiendo esa capacidad. Y hay veces que nos reímos una vez o dos al día. De esas 300, ¿me explico? Y siento que es porque perdemos la capacidad de asombro. Ya las cosas no nos asombran. Ya no somos tan simples, tan sencillos. Nos volvemos un poco más complejos. Uh-huh. Y nos empiezan a dar pena más cosas. Y nos empieza a dar más pena reírnos. Y muchas veces en la escuela es, no se rían y cállense. Y Entonces eso pues, te empieza a limitar, bien que mal. Uh-huh. Sin embargo, la risa es necesaria. O sea, yo siento que yo hago reír para no llorar. Y además siento también que las actrices y los actores de comedia podemos tener un lado muy oscuro, casi a la par de lo cómico. O sea, siento yo que para tener ese lugar tan luminoso de la comedia necesitamos tener un lugar muy oscuro de la tragedia, ¿sabes? Uh-huh. Porque si no, o sea, una cosa compensa a la otra. Y no sé si has visto que hay muchos actores, sobre todo actores hombres, que se han suicidado y que son comediantes. Sí, sí, Entonces sí. hay una cosa súper oscura ahí, pues en el interior, que muchas veces es una herramienta para reír, para hacer reír, hasta que te gana, hasta que esa tragedia le gana a la comedia y no hay más que hacer. Yo diría que hay como una especie de heroísmo en el actor o en la actriz, que esa búsqueda de mostrar las emociones, tanto negativas como positivas, al extremo, por así decirlo, para significar algo, hace que también uno, o sea, esa parte que decías de que poco a poco uno pierde la risa y cada vez estamos quizás menos felices, ¿no? Que tiene que ver con la adultez. Ustedes lo hacen como cuando los vemos, es como esta forma de otra vez regresar a nuestros propios sentimientos y volver a sentir como éramos cuando éramos más niños, ¿no? Por ahí podría ir esa parte del heroísmo del actor. Es muy bonito, Uh-huh. pero es real, o sea, siento yo que el arte es muy necesaria, casi tan necesaria. O sea, los artistas creo yo que son tan necesarios como los médicos. Uh-huh. O sea, yo te lo puedo decir, cuando la pandemia... En la pandemia lo vimos, sí. No, o sea, ¿qué hubiéramos hecho si no existiera la música, si no existieran las series, los libros, las películas? O sea, nos encerramos a reconectar con el arte. Eso fue lo que pasó. O sea, no había una sola persona, y te lo puedo afirmar, que no hubo una sola persona que no pusiera una canción en su bocina, Uh-huh. que no pusiera una serie, una película, o leyera un libro, leyera una revista, o hiciera algo que tuviera que ver con el arte. El arte rescata a las personas y lo necesitamos para vivir, tanto como un médico, tanto como otras profesiones. El arte y la risa la necesitamos para sobrevivir y para subsistir. Entonces, este heroísmo que dices es muy bonito porque sí, y lejos de un lugar como de ególatra, es más bien desde un lugar muy amoroso, ¿no? Pensar en que los artistas son héroes, que lo hacen, o sea, que lo hacen por... Pues sí, obviamente es un negocio y al final hay esta parte frívola en la que tienes que cobrar y negociar y la fregada. Pero en realidad sí lo haces mucho por amor al arte. O sea, sí lo haces porque lo necesitas hacer y porque lo amas hacer. Y muchas personas o muchos artistas lo hacen por ayudar también. Como que eso es algo que tienen mucho en la cabeza. Uh-huh. Y yo no concibo mi vida sin arte. O sea, yo yo desayuno, como y ceno arte, o ceno comedia, o leo un libro, o todo el tiempo estoy pensando en chistes, o estoy haciendo chistes, o estoy hablando de backdoor, o estoy creando personajes en mi cabeza, o estoy imaginándome cosas. Voy en la calle y veo a dos personas y me imagino de qué están hablando. O sea, ¿sabes? Todo el tiempo estamos en creación. Y no solo los artistas, creo yo que todos los seres somos seres creativos. Hay unos que se enfocan más hacia otro lado, pero yo sí siento que todos tenemos un poco de artistas dentro de nosotros. Por supuesto. Oye, Luz, y viéndolo a futuro, tú que has explorado
el teatro, el cine, la televisión, has hecho proyectos de drama y comedia. Más adelante te gustaría, no quiero decir la palabra encasillarte en algo, pero ¿habrá algún género o plataforma, o medio que se te haga más cómodo para decir, yo que esto es lo que ocupará más mi tiempo más adelante, o quieres seguir explorando, quizás quisieras como comenzar a producir tú, escribir más? ¿Cómo lo ves a futuro? Esta industria es muy incierta, ¿no? Es muy, el arte y ser actriz es algo muy incierto, y más en este país. O sea, tu carrera la vas construyendo pues un poco como va sucediendo, ¿no? De pronto tienes muchos castings y no te quedas en nada, y de pronto te hablan para hacer teatro y te quedas y haces teatro, y de pronto ya haciendo teatro te llegan películas, series, y de pronto me llegó un podcast y entonces ahora hago un podcast y ahora quiero escribir. O sea, realmente yo no siento que no tengo una preferencia. O sea, el teatro es para mí lo más hermoso de mi vida, porque siento que fue lo que me formó y lo que me creó, y lo que soy ahora es gracias al teatro. Es algo que no planeo dejar de hacer nunca. O sea, lo quiero hacer hasta que sea ya una pasita. No quiero dejarlo de hacer. Pero como que yo piense como que en la comodidad de hacer algo más que otro, no. Creo que todo lo voy a seguir haciendo y todo lo voy a poder hacer, porque justo esta carrera es muy incómoda. O sea, nunca estás como en un lugar cómodo, ¿no? Siempre estás, pues sí, nunca sabes qué va a pasar mañana. Nunca sabes si un proyecto se va a caer. Nunca sabes si vas a tener trabajo o no. Y si no, ¿cuántos meses no vas a tener trabajo? Te pagan por proyecto, entonces no es como que tengas un sueldo fijo, a menos que estés en una temporada muy larga de teatro. Y eso tampoco te garantiza que la temporada va a durar lo que dicen que va a durar. Te puede acabar antes o puede durar más. O sea, es como, la verdad es muy volátil, no hay una seguridad. Justo justo creo que porque hacemos lo que hacemos por esta incertidumbre que nos hace sentir este rush. Vivos. ¿No? Como de no saber qué va a pasar. Seguramente lo que hagas más adelante, Luz, estará increíble y será un éxito. Muchas gracias. Luz, te queremos agradecer mucho el haber estado aquí, por darnos tu tiempo para compartir tu historia, tus experiencias. Fue realmente un honor. Muchas gracias. Espero que nos volvamos a encontrar en otro episodio muy próximamente. Aquí tienen las puertas abiertas. Muchísimas gracias, en verdad, por venir. Muchas gracias a ti, Chido. Me la pasé muy bien. Muchas gracias por el espacio. A ti, muchas gracias. También agradecer a Fer, a Goretti, a todo el equipo de la Panamericana. También, por supuesto, al público. Por favor, síganos en las redes de Líderes, de la UP también. Agradecer también a Media Lab. Y nos vemos muy pronto en un siguiente episodio de Somos Inspiración. Muchísimas gracias y hasta pronto.